Mi nombre es Carmen Delgado y durante 15 años he sido especialista en Derecho Fiscal y Planificación Patrimonial. Lo que mi hermana Victoria nunca supo es que cada testamento que mi padre modificó durante los últimos 5 años pasó primero por mi escritorio para revisión legal, incluido el que ella acababa de heredar. Papá había construido un imperio de bienes raíces que valía aproximadamente 85 millones de pesos. 5 hoteles boutique, un centro comercial y la mansión familiar donde crecimos. Victoria siempre asumió que todo sería suyo por ser la hija perfecta, la que se casó bien, la que le dio nietos. Carmen se dedica a sus aburridos libros de leyes, solía decir papá en las cenas familiares, mientras Victoria sonreía con superioridad. Pero Victoria entiende los negocios reales. Lo que ninguno de los dos sabía es que yo había sido la arquitecta legal detrás de cada adquisición, cada reestructuración corporativa, cada estrategia fiscal que había multiplicado la fortuna familiar. Trabajaba desde las sombras, prefiriendo que Victoria recibiera el crédito mientras yo protegía el patrimonio. La mañana después del funeral, Victoria me citó en la biblioteca de la mansión familiar. El olor a cuero viejo y cedro me transportó a mi infancia, cuando pasaba horas leyendo mientras ella jugaba con muñecas. Ahora, a los 38 años, Victoria mantenía esa misma actitud infantil, pero con consecuencias más serias. Carmen, hermana, comenzó con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Necesitamos hablar sobre el futuro. Me senté en el sillón donde solía estudiar, notando cómo había reorganizado los muebles para crear una especie de trono improvisado detrás del escritorio de papá. La simbolería no era sutil. Por supuesto, Victoria. Imagino que tienes planes para el patrimonio. Su sonrisa se amplió mientras sacaba una carpeta gruesa del cajón. Exactamente. Como sabes, papá finalmente entendió quién de las dos realmente valoraba la familia. Abrió la carpeta con dramatismo teatral, extendiendo el testamento sobre el escritorio como si fuera un mapa del tesoro. Mira esto, Carmen. Todo está aquí, negro sobre blanco. Leí el documento que yo misma había ayudado a estructurar, manteniendo mi expresión neutral. El testamento era claro. Victoria Delgado de Mendoza heredaba el 100% de los bienes, propiedades y negocios. Carmen Delgado Herrera recibía únicamente mis bendiciones y mejores deseos para su futuro. Impresionante, murmuré, fingiendo estudiar cada línea. Papá realmente pensó en todo. Victoria se reclinó en la silla, claramente disfrutando mi aparente derrota. Sabes, Carmen, siempre me pregunté por qué perdías tanto tiempo con esos clientes de clase media cuando podrías haber estado construyendo algo real aquí. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde papá solía caminar cada mañana revisando sus propiedades desde la distancia. Tienes razón, Victoria. Mis prioridades estaban mal enfocadas. Exacto. Pero no te preocupes. Su voz adoptó un tono condescendiente que me recordó a cuando éramos niñas y ella me consolaba, después de ganarme en algún juego. No te voy a dejar en la calle. Puedes quedarte en el cuarto de huéspedes hasta que encuentres algo. Me giré hacia ella, sonriendo genuinamente por primera vez en días. Eres muy generosa, Victoria. Pero creo que empezaré a empacar hoy mismo. No quiero ser una carga. Su expresión mostró sorpresa. Claramente esperaba súplicas, lágrimas, algún tipo de drama emocional. ¿Tan fácil? Pensé que ibas a pelear. ¿Pelear contra qué? El testamento es legal, está debidamente firmado y notarizado. Recogí mi bolso del sillón. Solo tengo una pregunta de curiosidad profesional. ¿Cuál? ¿Ya calculaste cuánto vas a necesitar para los impuestos sobre herencias? Victoria frunció el ceño. ¿Impuestos? ¿Qué impuestos? Mi corazón comenzó a acelerarse, pero mantuve mi voz tranquila. Bueno, cuando heredas un patrimonio de 85 millones, el fisco requiere el pago de impuestos sobre herencias. En este caso, considerando que papá estructuró todo a tu nombre exclusivamente para evitar división de bienes. Hice una pausa, sacando mi calculadora del bolso. Veamos. 85 millones al 35% de tasa fiscal, menos deducciones mínimas, aproximadamente 29 millones de pesos. Que deben pagarse dentro de los 30 días siguientes a la apertura del testamento. El color abandonó el rostro de Victoria. ¿Qué? ¿29 millones?
Eso es imposible. No es imposible, es la ley fiscal mexicana. De hecho, es exactamente la razón por la que la mayoría de patrimonios grandes se estructuran en fideicomisos o corporaciones para minimizar el impacto fiscal. Guardé la calculadora con cuidado. Algo que yo le sugerí a papá repetidamente. Victoria se levantó bruscamente, derramando su café sobre los documentos. Pero no tengo 29 millones en efectivo. Todo está invertido en propiedades. Lo sé. Por eso generalmente recomiendo mantener al menos el 40% del patrimonio en activos líquidos para estos casos. Caminé hacia la puerta. Pero papá decidió seguir el consejo de otra persona. Espera. Victoria corrió hacia mí, su compostura completamente desaparecida. ¿Qué puedo hacer? Puedo vender algunas propiedades. Me detuve en el umbral. Podrías, pero el proceso de venta de bienes raíces toma entre 60 y 90 días mínimo. Y el fisco no extiende plazos para pago de impuestos sobre herencias. Si no pagas en 30 días, embargan todo el patrimonio. Victoria se aferró al marco de la puerta. Pero tú eres abogada fiscal. Debes conocer alguna forma de solucionarlo. Conozco varias, admití tranquilamente. Pero todas requieren planificación previa. Algo que debiste considerar antes de asegurar que fueras la única heredera. Los siguientes días fueron un torbellino de pánico para Victoria. La vi corriendo de banco en banco, tratando de conseguir préstamos usando las propiedades como garantía. El problema era que los bancos necesitaban tasaciones actualizadas, estudios de títulos, y evaluaciones de rentabilidad. Todo eso tomaba tiempo que ella no tenía. Una semana después, Victoria apareció en mi pequeña oficina en el centro de la ciudad. Sus ojos estaban rojos, su maquillaje corrido, y llevaba la misma ropa del día anterior. Carmen, por favor, suplicó hundiéndose en la silla frente a mi escritorio. Los bancos dicen que necesitan al menos 45 días para aprobar un préstamo de esa magnitud. El fisco me está enviando notificaciones diarias. Levanté la vista de los documentos que estaba revisando. ¿Cómo van las tasaciones? Terribles. Aparentemente las propiedades necesitan actualizaciones mayores. Los hoteles tienen problemas estructurales que papá nunca mencionó. El centro comercial tiene inquilinos morosos. Su voz se quebró. Todo está cayéndose a pedazos y yo ni siquiera lo sabía. Por supuesto que no lo sabía. Porque yo era quien manejaba esos problemas en silencio, la que negociaba con contratistas y abogados para mantener todo funcionando mientras ella disfrutaba los dividendos. Victoria, dije suavemente, ¿sabes por qué papá cambió el testamento tantas veces en los últimos 5 años? Ella negó con la cabeza, limpiándose los ojos con un pañuelo arrugado. Porque cada vez que modificaba algo, yo le explicaba las consecuencias fiscales y legales. Y cada vez, él decidía que era demasiado complicado y posponía la decisión. Me recliné en mi silla. El testamento que heredaste era su 10º borrador. 10º borrador. Sonreí mientras abría el cajón de mi escritorio. Sí, pero el que está registrado oficialmente ante notario público es el 9º borrador. El que él firmó una semana antes del último. Saqué una carpeta etiquetada y la coloqué sobre el escritorio. Victoria la abrió con manos temblorosas. Este testamento, leí por encima de su hombro, establece que Carmen Delgado Herrera recibe el control administrativo del 80% del patrimonio a través de un fideicomiso familiar, mientras que Victoria Delgado de Mendoza recibe el 20% en propiedades libres de gravamen fiscal. Victoria dejó caer los papeles. Pero el testamento que tengo. Era un borrador que papá nunca llegó a firmar oficialmente. Lo encontraste en su escritorio y asumiste que era el final. Me levanté y caminé hacia la ventana. El testamento real está registrado hace 2 meses en la Notaría Pública 47. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido del tráfico en la calle. Victoria permaneció inmóvil, procesando la información. ¿Por qué no me dijiste antes?, susurró finalmente. Me giré hacia ella. Porque necesitabas aprender lo que realmente significa manejar un patrimonio de esta magnitud. No es solo recibir cheques cada mes, Victoria. Es entender impuestos, regulaciones, mantenimiento, inquilinos problemáticos, reparaciones costosas.
Regresé a mi escritorio y saqué otro conjunto de documentos. Como administradora del fideicomiso, te ofrezco esto. Puedes mantener la mansión familiar libre de impuestos, más un salario mensual de 200,000 pesos como beneficiaria del fideicomiso. A cambio, yo manejo todas las responsabilidades legales y fiscales. Victoria levantó la cabeza lentamente. ¿Y si no acepto? Entonces puedes continuar lidiando con los 29 millones de impuestos sobre un patrimonio que técnicamente nunca heredaste. Me encogí de hombros. Tu decisión. 3 meses después, Victoria firmó los acuerdos del fideicomiso. Ahora vive cómodamente en la mansión familiar, sin las presiones de manejar un imperio que nunca entendió. Cada mes recibe su cheque y participa en las decisiones familiares importantes, pero ya no tiene que fingir que comprende las complejidades fiscales. Yo, por mi parte, finalmente salí de las sombras. El fideicomiso familiar que estructuré no solo protegió el patrimonio, sino que lo multiplicó. Los hoteles están renovados y completamente ocupados, el centro comercial opera con 98% de ocupación, y hemos adquirido 3 propiedades adicionales. A veces la mejor herencia no es lo que recibes, sino lo que aprendes a proteger. Y Victoria finalmente entendió que papá siempre supo exactamente a quién le estaba dejando el control real de la familia.